¿Alguna vez te has detenido a pensar de dónde vienen realmente los portugueses? No me refiero solo al país que hoy conocemos como Portugal, con sus playas deslumbrantes y sus ciudades llenas de historia. Hablo de algo mucho más profundo, de un misterio que se pierde en la niebla de los tiempos. Porque, si lo piensas bien, ¿qué significa ser portugués? ¿Es solo un idioma, una bandera, un territorio? ¿O hay algo mucho más antiguo, oculto bajo capas de conquistas, migraciones y leyendas olvidadas? Esta pregunta no solo debería interesar a los propios portugueses. No, esto también nos toca muy de cerca a todos los que vivimos en América Latina. ¿Sabes por qué? Porque una parte de nuestras raíces, especialmente en Brasil, está íntimamente conectada con la sangre, las costumbres y las historias de ese pequeño rincón de Europa. Pero aquí viene lo fascinante. Los portugueses no surgieron de la nada, no despertaron un día y dijeron, vamos a ser Portugal. No. Su origen es milenario, misterioso y lleno de fragmentos de culturas que hoy pocos recuerdan. Algunos dirían que los verdaderos padres de los portugueses fueron guerreros celtas indomables. Otros aseguran que fueron tribus ibéricas salvajes que desafiaron a imperios enteros. Y los más románticos prefieren creer que los lusitanos, con su héroe mítico Viriato, son los auténticos fundadores de su espíritu rebelde. ¿Quién tiene razón? Quizás todos un poco, porque la historia rara vez es sencilla. Y aquí, en este vídeo, te invito a descubrir conmigo ese pasado oculto, a desenterrar los secretos de un pueblo que no solo conquistó mares, sino que también conquistó parte de nuestras almas. Así que, si te apasiona la historia, las culturas antiguas y entender de verdad de dónde venimos, suscríbete al canal, porque este viaje apenas comienza, y lo que te espera es mucho más sorprendente de lo que imaginas. Para entender el origen milenario de los portugueses, necesitamos hacer un pequeño ejercicio de imaginación. Cierra los ojos, al menos mentalmente, y olvida por un momento el mapa político de Europa que conoces hoy. Antes de que existiera Portugal, antes de que España dominara buena parte de la península, antes incluso de los romanos, lo que hoy llamamos península ibérica era un vasto territorio salvaje, montañoso, con ríos poderosos, costas escarpadas y bosques densos que escondían misterios en cada rincón. Situada al extremo suroeste de Europa, esta región era considerada, literalmente, el fin del mundo por los antiguos pueblos del Mediterráneo. Más allá de sus tierras, solo quedaba el océano Atlántico, inmenso e inexplorado. Pero, ¿cómo era esa tierra antes de existir Portugal? Era un mosaico de tribus, culturas y lenguas completamente diferentes. No existía una nación. Existían territorios fragmentados, donde cada valle o montaña podía significar una nueva cultura. El actual territorio portugués, que va desde el norte montañoso de la región de Trás-os-Montes hasta las cálidas planicies del Alentejo y las costas del Algarve, fue habitado desde tiempos prehistóricos. De hecho, hay vestigios arqueológicos que muestran la presencia humana desde hace más de 30.000 años. Pero no fueron los primeros portugueses. Esos llegarían mucho después. En aquella época remota, la península ibérica era un verdadero cruce de caminos. Por allí pasaron y se mezclaron civilizaciones enteras. Algunos venían de Europa Central, otros del norte de África. Había migraciones, invasiones, guerras, pero también comercio y alianzas. Lo fascinante es que el ser portugués es el resultado de todas esas mezclas. No es un origen puro, es un origen tejido a lo largo de milenios. Y esa es la idea central que quiero que tengas en mente. La identidad portuguesa, al igual que muchas otras, no es estática ni simple. Es un proceso, una construcción histórica continua, donde cada pueblo que pisó esas tierras dejó una huella. Así que, antes de llamarse Portugal, estas tierras fueron escenario de batallas épicas,
culturas extraordinarias y mitologías que aún resuenan en el alma de sus descendientes. Y ahora que ya sabemos dónde estamos y qué escenario tenemos delante, es hora de descubrir quiénes fueron los primeros protagonistas de esta historia. Ahora que ya sabemos dónde estamos, la gran pregunta es: ¿quiénes fueron los primeros en habitar y marcar profundamente las tierras que hoy conocemos como Portugal? Pues bien, mucho antes de que existiera cualquier idea de un rey portugués o de los grandes navegantes que desafiaron el Atlántico, las tierras lusitanas estaban dominadas por pueblos ancestrales casi legendarios. Entre ellos destacan dos grandes grupos: los celtas y los íberos. Los íberos eran pueblos antiguos que habitaban la parte oriental y meridional de la península. Sus orígenes siguen siendo un misterio para los arqueólogos, pero se sabe que desarrollaron técnicas agrícolas, construcciones defensivas y una espiritualidad muy ligada a la naturaleza. Por otro lado, los celtas. Los celtas. Estos guerreros venidos del centro de Europa comenzaron a llegar a la península alrededor del primer milenio antes de Cristo. Traían consigo su lengua, su música de gaitas, sus dioses y sobre todo su espíritu indomable. Y fue en la parte occidental de la península, donde hoy está Portugal, donde estas culturas se mezclaron de una forma tan intensa que dieron lugar a uno de los pueblos más fascinantes de la antigüedad, los lusitanos. ¿Has oído hablar de ellos? Probablemente sí, pero su historia está envuelta en un aura casi mítica. Los lusitanos vivían principalmente en las regiones montañosas del centro y norte de Portugal. Eran expertos en guerrilla, conocían cada rincón de sus tierras y luchaban por su libertad con una ferocidad que asombró incluso al poderoso Imperio Romano. Su estructura social era tribal. No existían reyes absolutos, sino líderes locales, jefes guerreros, respetados por su valentía y sabiduría. Su religión estaba profundamente conectada a la naturaleza. Adoraban dioses de los bosques, de las montañas y de las aguas. Y aquí es donde surge uno de los personajes más emblemáticos de la historia portuguesa, Viriato. Viriato fue un líder lusitano que se convirtió en leyenda. Durante años resistió con éxito las invasiones romanas. Su inteligencia militar y conocimiento del terreno lo hicieron casi invencible. Los romanos llegaron a considerarlo el terror de Hispania. Pero su historia terminó de la forma más trágica posible. Traicionado por sus propios aliados, comprados por Roma. Un final triste, sí, pero que alimentó aún más el imaginario heroico de los portugueses. Porque Viriato no solo es un símbolo de resistencia, es también el reflejo de un espíritu que se niega a rendirse. Un alma guerrera que aún hoy muchos portugueses sienten como parte de su identidad. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Que ese espíritu de los antiguos lusitanos, esa mezcla de orgullo, resistencia y conexión con la tierra, no se perdió. Sigue vivo, escondido en costumbres, en palabras antiguas, en la forma de ser de quienes habitan Portugal. Pero claro, los lusitanos no fueron los únicos en dejar huella. En los próximos siglos, nuevas civilizaciones llegarían a estas tierras, trayendo consigo lenguas, religiones, arquitecturas y saberes que terminarían por formar el Portugal que conocemos hoy. Y es precisamente eso lo que vamos a descubrir ahora. Después de los lusitanos, la historia de Portugal da un giro monumental, porque a partir del siglo II a.C., un nuevo actor entra en escena con fuerza y determinación, el Imperio Romano. Y lo que ellos traen no es solo guerra, es una transformación completa del mundo conocido. Los romanos conquistaron la península poco a poco, enfrentando la feroz resistencia de los lusitanos. Pero con el tiempo y con la fuerza de su organización, terminaron por imponer su dominio. El resultado: un cambio profundo en la lengua, la arquitectura, el derecho y hasta la forma de pensar. Fue en ese período que se consolidaron las primeras ciudades con estructuras romanas, calles pavimentadas, acueductos, teatros, foros. ¿Te suena la ciudad de Braga? Fue una de las más importantes del noroeste peninsular, conocida en tiempos romanos como Bracara Augusta.
Pero la influencia más duradera, sin duda, fue el latín. El idioma de los conquistadores se mezcló con las lenguas locales y con el paso de los siglos dio origen al portugués. Sí, así como lo oyes. La lengua que se habla hoy en Lisboa, en Río de Janeiro o en Maputo es descendiente directa de aquella lengua imperial. Después de los romanos vinieron los visigodos, un pueblo germánico que trajo consigo una nueva estructura de poder, más centralizada, más aristocrática. Fueron ellos quienes reforzaron el cristianismo en la península, estableciendo obispados y fortaleciendo la Iglesia como institución. Sin embargo, ninguno de esos cambios fue tan radical como el que vendría en el siglo VIII. Porque en el año 711 los musulmanes del norte de África cruzaron el estrecho de Gibraltar y en pocos años controlaban casi toda la península. ¿Y qué ocurrió entonces? Una nueva era de oro. Durante siglos, el sur de Portugal, especialmente la región del Algarve, se convirtió en un centro de ciencia, agricultura, astronomía y arquitectura. Los musulmanes introdujeron nuevas técnicas de cultivo, sistemas de irrigación avanzados, palabras que aún hoy se usan en portugués como almofada, aceite o arroz. Y si alguna vez has paseado por las callejuelas de una ciudad como Silves o Mértola, sabes bien de lo que hablo. Hay algo en esos arcos, esas fuentes y esos patios interiores que grita herencia islámica. Durante casi 500 años convivieron en la península cristianos, musulmanes y judíos, a veces en paz, a veces en guerra. Pero fue esa convivencia, tensa, sí, pero también fértil, la que dio origen a una identidad única. Y es en medio de esa efervescencia que, poco a poco, se empieza a hablar de algo nuevo, un territorio al oeste de la península, con vocación atlántica, con una lengua propia y con una historia que pedía autonomía. Portugal. El reino de Portugal nace oficialmente en 1143, pero su alma, su esencia, ya venía gestándose desde hacía siglos. Una esencia construida por celtas, romanos, visigodos y musulmanes. Un verdadero crisol de culturas que hoy llamamos simplemente portugués. Y si crees que hasta aquí la historia ya es impresionante, espera a ver cómo todo esto se refleja, aún hoy, en nuestras costumbres, nuestras palabras, y hasta en el modo en que bailamos, comemos o miramos al mar. Ahora que ya conocemos las raíces profundas de Portugal, quizás te estés preguntando, ¿y qué tiene que ver todo esto conmigo? ¿Qué tiene que ver con Brasil, con América Latina, con nuestra forma de ser? Pues te sorprenderías al saber cuánto de esa historia milenaria sigue viva hoy, incluso en ti. Empecemos por las palabras. ¿Sabías que muchos términos que usamos en portugués y también en el portugués brasileño vienen directamente de los antiguos celtas o de los musulmanes? Palabras como beira, orilla, barro, arcilla o cama, lecho, tienen raíces prerromanas, y otras como alfombra, almohada o aceituna vienen del árabe que trajeron los musulmanes. Pero no solo las palabras, los hábitos cotidianos, las comidas, las supersticiones y hasta los gestos tienen raíces ancestrales. Ese gusto por la música melancólica, el famoso fado portugués, ¿no te recuerda a los cantos rituales de los antiguos pueblos que miraban al mar con nostalgia? Y las fiestas populares, con sus tambores, sus procesiones y sus trajes coloridos? Mucho de eso es herencia celta y romana, mezclada con influencias cristianas y musulmanas. Pero tal vez lo más fascinante es ver cómo ese espíritu viajero, explorador, que desafió los mares para llegar a tierras lejanas, sigue vivo hoy en el ADN de los portugueses y, por supuesto, de los brasileños. Porque no olvidemos, Portugal no solo dejó huella en Europa, dejó su marca en África, en Asia y especialmente en América Latina. Brasil, en particular, es una prolongación de esa historia milenaria. Los colonizadores portugueses llevaron consigo no solo su idioma y su religión, llevaron costumbres, formas de organizar la vida, maneras de cocinar y hasta modos de amar y sufrir. Y es por eso que cuando un brasileño dice con orgullo, "Sou brasileiro",
Está, sin saberlo, haciendo eco de miles de años de historia que comenzaron mucho antes de Pedro Álvarez Cabral. Una historia de mezclas, de resistencia, de adaptación. Una historia que nos recuerda que nadie es puro, que todos somos, en realidad, una colcha de retazos históricos. Pueblos que vinieron, pueblos que se quedaron, pueblos que partieron, pero que dejaron huellas invisibles en nuestras palabras, en nuestras canciones, en nuestra forma de mirar el mundo. Y quizás eso es lo que nos hace verdaderamente ricos, porque nuestra identidad no es solo un lugar en el mapa, es un viaje infinito a través del tiempo y la memoria. Después de todo este recorrido, después de caminar junto a los celtas, los íberos, los lusitanos, los romanos, visigodos y musulmanes, surge una reflexión inevitable. ¿Y si nuestras raíces no fueran un lugar, sino una historia compartida? Portugal no nació en un día, no surgió de un solo pueblo, ni de una sola lengua, ni de una sola religión. Portugal, como tantos de nosotros, es el resultado de muchas vidas, muchas luchas, muchas migraciones. Y al mirar esa historia, también estamos mirando la nuestra. Porque si hay algo que esta narrativa nos enseña, es que la identidad no es una esencia fija. Es un proceso continuo, un río que cambia de forma, pero que mantiene su curso a través del tiempo. Hoy, cuando hablamos portugués, cuando comemos ciertos platos, cuando escuchamos ciertos ritmos, cuando celebramos con ciertas tradiciones, estamos, sin saberlo, repitiendo ecos de un pasado milenario. Un pasado que no está muerto. Está vivo, dentro de nosotros. Y ahora te pregunto, ¿qué parte de esta historia te sorprendió más? ¿Sabías que tantas culturas habían contribuido al origen de los portugueses y, por extensión, al tuyo? Te invito a dejar tu comentario aquí abajo. Quiero saber lo que piensas, lo que sentiste, lo que te movió, y si te gustó este viaje, si te emocionó descubrir todo lo que hay detrás de una simple palabra como portugués. Suscríbete al canal, porque aún hay muchos más misterios históricos por revelar, y este solo fue el comienzo.